El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Seguidores de la palabra de Dios, sean todos bienvenidos al encuentro con la palabra del Señor. Los saluda su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicón. San Lucas. San Lucas viene a enseñarnos lo que sucedió en día sábado. Y ustedes y yo debemos saber que nosotros somos cristianos, no judíos. Por lo tanto, Jesús viene a liberarnos de la esclavitud de la ley. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 6, del verso 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas. Lo desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió: ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre. Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas, en su capítulo 6, del verso 1 al 5, el Señor viene a mostrarnos y aclararnos en estos tiempos de que Él tiene autoridad sobre el sábado. Él manda, Él es el que tiene todo el poder y por lo tanto, si nosotros somos cristianos, nos llamamos ser cristianos, debemos de creerle al Señor. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los maestros buscaban la manera cómo hacer tropezar a Jesús, cómo de una o de otra manera querían que Jesús cayera para así poder darle muerte. Y en el tiempo en que estamos hay muchas contradicciones. Hay muchas personas que están en contra de la enseñanza, viviendo lo mismo que se vivió en el tiempo de Jesús. En nuestro tiempo también siguen lo mismo. Hay muchos grupos que dicen que el día del Señor es día sábado, que los católicos no celebran el día del Señor porque el día del Señor es el día sábado. Da tristeza cuando nosotros estudiamos la palabra y nos encontramos con la verdad y no la queremos aceptar, no la queremos recibir, nos convertimos en protestantes. Protestar en contra de la enseñanza de Jesús. Mire cómo lo dice el Evangelio. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espiga, la desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? ¿Por qué lo hacen? Jesús viene a decirnos que Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, Él tiene el poder y si Él lo enseña, debemos de creerlo. Fíjese bien, tiene autoridad, es dueño del sábado y por lo tanto, Él tiene todo el poder para decir lo que nosotros debemos hacer. De que hay judíos, de que hay fariseos, de que hay maestros de la ley, aquellos conocedores de la ley, aquellos que se someten a la ley, pero no cumplen el mandamiento de Dios, el mandamiento del Señor.
En nuestro tiempo hay muchas personas que se dicen conocedores, que estudian la palabra, que verdaderamente son cristianos evangélicos, que están apegados, que cada día se someten a la ley, sí, pero que no cumplen el mandamiento del Señor. Ámense los unos a los otros, un mandamiento nuevo les doy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Y miren la respuesta de Jesús. Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. A que la gente, a que los grupos digan que el día sábado es el día del Señor, eso lo dice Colosenses, fíjese bien. Colosenses en su capítulo 2, en su verso 16. Vamos a buscar Colosenses, ya que pues tenemos la oportunidad hoy de a través de este evangelio compartir lo que es el sábado o domingo, día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Colosenses capítulo 2, verso 16 nos dice, Por lo tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Cuando ustedes se encuentran con la palabra del Señor, cuando ustedes empiezan a estudiar la palabra y se dejan enseñar por la palabra del Señor, ustedes van a comprender lo que Pablo está diciendo a Colosenses capítulo 2, verso 16, que hay gente que lo van a criticar, sí, que hay gente que le van a decir cosas, sí, pero usted conociendo las Escrituras, dice Pablo, por lo tanto, que nadie los venga a criticar porque por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. A que usted no respete ese día, lo van a criticar y me lo han hecho a mí. Me lo han hecho a mí que el día del Señor es el día sábado. Pero, ¿cómo lo pueden comprobar? El Señor dice que Él es el Señor y dueño del sábado. Por lo tanto, Él tiene todo el poder para decidirlo. Y por eso en Isaías capítulo 1, en su verso 13, dice el profeta Isaías 1, verso 13, dejen de traerme ofrenda inútiles. Déjenme de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiesta. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. El profeta Isaías está hablando del día sábado, todo lo que se hace en la ley del sábado. Ellos en el pueblo, en el tiempo de Jesús, cumplían la ley, se sometían a la ley, pero dejaban a un lado el mandamiento de Jesucristo, el mandamiento del amor, todo lo que Jesús viene a darle cumplimiento. Por eso, Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos capítulo 13, en su verso 8, nos viene a explicar San Pablo nuevamente. Mire la enseñanza de que San Pablo nos da a través de este evangelio. El evangelio que hoy compartimos de San Lucas capítulo 6, del verso 1 al 5. Dice Romanos 13, 8. No tengan deuda alguno con nadie. Usted no se siente con deuda por no respetar el sábado. Eso no es una deuda para ustedes. Ya Pablo lo decía, que nadie los venga a criticar. Ya Isaías dice
que el Señor ya está cansado de tolerarlos. Por lo tanto, dice, no tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley. Pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo, el amor pues es la ley perfecta. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Y la diferencia a la enseñanza de los fariseos, de los maestros, de los judíos, la enseñanza de ellos es guardar el sábado y no hacer nada en el día sábado. Por lo tanto, ¿cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo? Fíjese, Romanos 13:8 lo dice, que no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo. No nos sintamos endeudados. No nos preocupemos por lo que van a decir, por lo que no celebramos, porque no guardamos el sábado. Eso, dice el Señor, no se preocupe. Ustedes van a hacer lo que yo les digo, porque todo, fíjese bien, todo lo que era del Antiguo Testamento era una sombra de todo de lo porvenir, de todo lo del Nuevo Testamento. Era una sombra, y lo dice Hebreos capítulo 10. Verso 1, todo del Antiguo Testamento era una sombra de lo porvenir, dice. Y vemos qué es lo que dice. La religión de la ley del Antiguo Testamento contiene una sombra de lo porvenir, de los bienes por venir. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Eso es lo que dice. Entonces, si es una sombra de lo porvenir, San Pablo a los Gálatas nos viene a enseñar en su capítulo 4, en su verso 21. Vea cómo lo dice San Pablo 4, en los Gálatas 4:21, dice: ustedes me quieren obedecer. Ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Ustedes que quieren obedecer, o aquellos que obedecen la ley, ¿acaso la entienden? Díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Oiga cómo lo explica San Pablo. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la mujer libre. La esclava es lo del Antiguo Testamento, y de la mujer libre es la del Nuevo Testamento. Por eso Hebreos dice que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de todas las cosas por venir. Era una figura de todo lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por eso dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava del Antiguo Testamento y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. La del Nuevo Testamento, la mujer libre, y la de la esclava del Antiguo Testamento. Jesús viene a invitarnos a que nosotros salgamos del Antiguo Testamento, que ya no llevemos esa enseñanza, y muchos están dentro de esa enseñanza todavía. Muchos se han quedado con lo de la antigua ley, la antigua alianza. Y Jesús viene a hacernos la invitación a la nueva alianza. Y eso pasa cuando nosotros no estudiamos la palabra del Señor.
Cuando nosotros nos dejamos llevar por aquellos hombres que andan enseñando, andan dividiendo y andan destruyendo su fe. Muchos estando, fíjese bien, en la nueva alianza, la abandonan, la dejan y se pasan todavía a la antigua alianza. Muchos hoy dicen, el día sábado es el día del Señor. Pero el día del Señor dice que no es el sábado. Entonces, por lo tanto, dice, el hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí simbólicamente, vea, aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. Ahí está. Dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. Aquí San Pablo nos está mostrando, fíjese bien, dos alianzas, la antigua alianza y la nueva alianza. Por eso simbólicamente dice San Pablo, en cambio la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice, alégrate mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los hijos de la casada. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la escritura? Echa a la esclava y a su hijo. Despréndete de la antigua alianza. Despréndete, dice. Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. No podemos compartir la misma herencia. No podemos tener parte de ese reino prometido por el Señor, estando en la antigua alianza, viviendo y respetando el día sábado. No podemos tener parte. Dice, la del Antiguo Testamento, la antigua alianza, fíjese bien, debemos de desprendernos, debemos de cambiar y debemos de empezar a caminar en la nueva alianza que es Cristo Jesús. Y por eso dice, escuche, echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia. No puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Por lo tanto, si somos hijos de la mujer libre, por lo tanto, el día que nosotros debemos celebrar, el día del Señor, es el día domingo. Y eso lo dice San Juan 20:19. San Juan 20:19 nos enseña qué día se encontró Jesús con sus discípulos después de resucitar, después de la resurrección. San Juan 20:19. En ese mismo día, miren, cuando Jesús resucitó, Jesús aplaude a sus discípulos. Jesús no lo contradice, Jesús no los regaña, no les dice, ¿y ustedes por qué se reúnen en este día? Si el día de reunión es el sábado. ¿Por qué Jesús no lo dice? ¿O por qué la Biblia no lo explica de esa manera?
Pero ¿por qué hay personas que dicen que el día del Señor es el día sábado, cuando hemos escuchado que es el día sábado es la ley del Antiguo Testamento, la antigua alianza, que guardaban el sábado, día de reposo, mientras que el día domingo, día del Señor? Y eso lo dice Jesús. Jesús los aplaude, Jesús se reúne con ellos y vean cómo lo dice. Ese mismo día, el primero después del sábado. El primero después del sábado. ¿De qué día estamos hablando? Está hablando del día domingo. Los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué se reúnen el día domingo? El día después del sábado. ¿Por qué no lo dice la Escritura? El día sábado los discípulos estaban reunidos, sino que dice que el primero después del sábado los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Los aplaudió, los felicitó, les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Por qué no les dijo: y ustedes por qué se reúnen el domingo si la reunión es en el día sábado? Por eso Pablo a los Colosenses 2:16 dice que nadie los venga a criticar, porque hay gente que hay personas que se salen de la verdadera iglesia de Jesús para pasarse a sus reuniones de los ignorantes en día sábado. Dejan la verdadera iglesia por venir a la antigua alianza, a seguir con lo de la antigua alianza. Y hemos escuchado que lo de la antigua alianza con lo nuevo no pueden compartir, no pueden tomar la misma decisión. Lo del Nuevo Testamento, lo de la antigua alianza no puede formar parte del pueblo de Dios, del reino de Jesucristo. Y por eso San Juan 20:19 nos viene a decir que los discípulos se reúnen el primer día después del sábado, que es día domingo. Y escuche, llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Y luego dice en el verso 26, a los 8 días, Jesús nuevamente se reúne con ellos. Si la palabra del Señor lo enseña, ¿por qué nosotros no creemos? Y hay muchas personas conocedores de las Escrituras, maestros de las Escrituras, teólogos, apologeta. Hay muchas personas que son conocedores de las Sagradas Escrituras, que conocen, pero que siguen viviendo la ley del Antiguo Testamento, la antigua alianza. Conocedores se someten cada día a la ley, abandonando el mandamiento del Señor, al no cumplir todo lo que el Señor enseña. Dice en el verso 26, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu mano y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado y deja de negar y cree. 8 días después el Señor lo vuelve a hacer. Se vuelve a reunir nuevamente Jesús con sus discípulos. Y no les reclama, no les dice: ¿por qué ustedes lo hacen en día domingo? Jesús no menciona el día sábado. ¿Y por qué muchos hoy andan enseñando que el día sábado los católicos han cambiado el día? Eso pasó desde el primer día que Jesús resucitó.
Jesús trae la nueva alianza, Jesús viene a liberarnos de la esclavitud a través de su muerte en la cruz. Viene a hacernos libres, viene a que nosotros a través de la enseñanza del Nuevo Testamento en Jesús, nosotros conozcamos y veamos lo que es la antigua alianza, todo lo del Antiguo Testamento, para que nosotros así lleguemos a conocer, que nuestro conocimiento cada día vaya haciéndose a través de la palabra de Dios, para así prepararnos. Recuérdense que el Señor dice que debemos de dejarnos reconciliar con Dios. Debemos. Y eso no lo estamos haciendo. Mucha gente se pone en contra, a protestar en contra. Pero ¿por qué protestan en contra de la palabra? ¿Por qué protestan en contra del Señor? Es una tristeza cuando personas muy conocedores de las Escrituras a mí me han escrito y me han dicho que yo necesito estudiar. Me han mandado hasta los textos. Ellos lo dicen, conocedores de la palabra, que se someten cada día a la ley, pero que abandonan a un lado el mandamiento del amor. ¿Cuánto tiempo tiene que ellos se apartaron de la iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene que ellos se dividieron y empezaron a protestar? ¿Cuántos años tiene? Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Por eso Pablo dice que nadie los venga a criticar, que nadie los engañe. Busquemos la palabra, la enseñanza que el Señor nos ofrece, y que en este día la palabra de Dios pueda ayudarlo a usted en el conocimiento del Señor. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo protege. Será hasta el día de mañana. A la misma hora estaremos subiendo el video más o menos, porque pues tenemos unos problemas en lo que es el canal. Entonces por esa razón pues estaremos mañana día domingo, si Dios así lo permite, lo estaremos subiendo en el día. A ustedes fieles de la enseñanza de la palabra del Señor, que Dios los bendiga, que Dios le conceda todo según su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.